Bienvenidos a The Green Saiyan una vez más. Hoy os traigo el mazo de Son Gohan, el nuevo de BT30, el Gohan Successor. Tenía muchas ganas de traerlo. Eh, Como sabéis, no me gusta subir vídeos sin antes probar mucho el mazo, con una lista ya más definida. Y, y por eso he tardado tanto en subirlo. Eh, el mazo ya lo tengo muy testeado, lo tengo muy probado, lo tengo ya full. Eh, Hasta que das con la tecla con este deck es complicado. El deck building y cómo montar el mazo la verdad es que me ha resultado muy difícil, la verdad. Ratios y tal. Luego hay muchas cosas del propio arquetipo que al final no juegas, como muchas veces suele pasar con tantos otros arquetipos. Y es difícil. A mí me ha resultado difícil montarlo bien, porque puedes montarlo, lógicamente, cualquiera lo puede montar, pero montarlo bien y que te dé resultados es más complicado. Eh, Además, se ha visto bastante perjudicado porque se ha quedado muy a la sombra de la Majin Buu nueva, lógicamente, porque la Majin Buu y esto. Fíjate que al principio, cuando salieron los spoilers, todo el mundo decía que este iba a ser el mazo mejor o de los mejores de la expansión. Y fíjate, al final ha sido Majin Buu de lejos. Pero claro, luego hay que probarlo. No vale solo con que los efectos de las cartas todos sean muy buenos, muy bonitos, si luego el funcionamiento del propio mazo no es el adecuado o no es el más eficiente, que a lo mejor ha sido ese el caso, en el caso de la Gohan. No ha sido decepción el mazo para mí, la verdad, no lo ha sido, o sea, me parece un buen mazo. Lo que es verdad que comparado con Majin Buu, pues está bastante más atrás. ¿Pero por qué? Porque cualquier mazo que juegue contra la Majin Buu es que parece más malo de lo que es en realidad. Entonces, claro, jugando contra la Majin Buu es bastante frustrante ver cómo este mazo no hace absolutamente nada. Porque le anula todas sus tácticas solo con una carta, básicamente, que es la SR nueva de Majin Buu, la de Skillful, que básicamente es que hace que este deck no pueda hacer casi nada al principio. Y otra cosa que peca bastante al principio de partidas este deck es de tener poca mano. Ese es un problema que no es que tenga mucha solución, pero sí puedes montar un poco mejor el mazo para subsanar ese problema. ¿Por qué? Porque hasta tu turno 3 tú no empiezas a generar mano de verdad, realmente. Simplemente es una carta por otra, y entre que te defiendes y tal, pues te quedas con poca mano. Y si encima te hacen hand control, pues estás jodido al principio. Siempre he dicho que lo que más le molesta a este deck es que un mazo sea muy agresivo al principio, muy agresivo, pues rollo, pues la Majin Buu, la Arinsu, la Panseno seguramente, no sé, cualquier mazo muy agro o que sea agro y te combine con hand control o cosas así, te pueden hacer bastante daño a este deck. Aún así, sigo opinando que es un buen deck, ¿vale? Y que con un par de cartas promo que le saquen se puede arreglar bastante, o sea, puede ser aún mejor el mazo, la verdad. Porque para mí lo que sacaron como Z Battle de Videl, por ejemplo, para mí debía haber sido un Z Unison, rollo el Babidi que tiene el Majin Buu, y que lo jugaras por una, que fuera un 5000 el Unison de Videl, una cosa así, pero que te jugara a lo mejor los buscadores o algún coste 4 que te lo jugara gratis en Rest, aunque sea, para poder tú tener ya las piezas de sucesor en la mesa y no tener que pagar la pieza para jugarla más la otra energía del propio sucesor. ¿Qué pasa? Que el mazo pide muchas energías para lo que realmente quiere hacer.
Y ese es el problema esencial del mazo. Aún así, como digo, no es mal mazo para nada, ¿vale? Y puede hacer frente a casi todo, a casi todo. Así que nada, voy a explicar el mazo de Gohan. Igual me extiendo un poco porque es un mazo nuevo. Me ha costado mucho buildearlo bien. Y aún así vas a tener match muy complicados, lógicamente. Pero me parece un buen mazo. Como líder, este líder me parece increíble, me parece muy sólido, la verdad, es que no tiene nada malo. Tiene los Energy Exhaust negados de todas las cartas Saiyan que sean amarillo o verdes. Las puedes cargar en activo, o sea, todo perfecto. Tiene un Activate Main de cargar una carta de tu mano a la Z, picarte opcionalmente una vida, que eso está genial, que no sea obligatorio. Y mirar 5 y añadirte un Earthling de cualquier coste, que eso está muy bien también. Entonces te puedes añadir básicamente todo el arquetipo, los super combos, te puedes añadir incluso Solidarity, que recuerdo que es un Saiyan y Earthling también, te puedes añadir la Secret suya nueva, en fin, te puedes añadir prácticamente casi todo. Así que en ese sentido, muy bien. Luego el Awaken es muy sencillo, es ir a 6 vidas o menos, y lo único que hacen Awaken es enderezar una energía. Para mí le hubiera faltado robar una carta, porque como digo al principio este mazo roba muy poco, ¿vale? Entonces lo ideal hubiera sido enderezar una y robar una, pero es lo que es. Luego por la otra cara, Alter por supuesto, tiene 2 permanent, como digo, todos los efectos de este líder me parecen brutales, me parecen buenísimos todos. La permanent, la misma, que niega el Energy Exhaust de todas las Green Yellow de Saiyans. Luego que las Battle Cards amarillo-verdes Saiyans también les reduce el coste del combo en 1, con lo cual todos esos successors nos van a costar 0,5000 o 0,10000. Los más grandes, como el Gohan y el Gogeta Successor de clásico, van a ser super combos, básicamente. Van a ser 0,10000 en la mano. Con lo cual no se te atascan, es fantástico. Y luego tiene un auto que no es una vez por turno, que eso también es increíble. Que cuando esta carta ataca, robas una carta, o cada vez que juegas un successor, robas carta. De locos. Fantástico, líder fantástico, como digo. Lo voy a dejar por aquí. Os voy a enseñar primero el Z-Deck. Llevo 2 Unison de Bardock. Para mí es el que tenéis que sacar al principio. He probado todos, ¿vale? He probado el Bellito, he probado Pansy. Este es el que tenéis que llevar. Al menos es el que tenéis que sacar al principio. ¿Por qué? Porque es el único que os da un +1 de mano. Y os va a hacer falta, os va a hacer mucha falta. Aparte que es un Unison muy bueno, lógicamente, pero al principio, si no tenéis las cartas adecuadas o no lo podéis proteger, os lo van a volar muy rápido, ¿vale? Que es lo que suele ocurrir, como pasaba contra la Namek verde, la Nameku. El primer objetivo en los primeros turnos va a ser liquidarse este Unison, ¿por qué? Porque es muy bueno. Entonces, pues eso, tenéis que jugar un poco alrededor y intentar protegerlo en la medida de lo posible. Así que la primera opción de Unison que tenéis que sacar es esta. ¿Por qué? Porque os da robo y además os va a dar un blocker además. ¿Vale? Que como todo lo que jugamos son Saiyans o Earthlings, no hay absolutamente ningún problema. Y luego, segunda opción de Unison, el Bellito. Estos son los Unisons que llevo, no llevo más. Porque dependiendo de cómo va la partida o contra qué nos enfrentemos, para turnos a mid o late game, este Unison puede ser mejor que este. Contra mazos que no se spameen mucha mesa, este es mejor. Poneos que os toca contra un mazo verde y se ha quedado tapeado y tiene su Unison. Pues podemos jugar esto, le cargamos, hacemos efecto de +1, cargamos el Gohan Rare, le volamos el Unison y la Dorman se la come, por ejemplo. Cosas así, ¿vale? Entonces, llevo este split de 2 y 2.
me parece fantástico, pero el Bardock es el que tenéis que llevar de normal. Si no os lo matan, pues a seguir con él, porque os va a ir generando mano y blockers. Y luego, lógicamente, si le podéis dar blocker a cartas que no sean blocker de por sí, y por ejemplo que sean cartas que sepáis que os van a volar en turno rival, le dais blocker a eso, porque sabéis que vais a ganar un marker. Entonces, por ejemplo, tú bajas Solidarity o el sucesor que bajes encima de Solidarity, pues le das blocker a esa carta. Porque sabéis que se lo van a tener que quitar, porque a la vuelta si no le va a pegar más. Entonces, como se lo van a quitar, vais a ganar marker. Entonces es jugar un poco con eso. Intentar protegerlo lo máximo posible, no siempre se puede, lógicamente, porque no tenemos los counters necesarios, los bloques necesarios, lo que sea. Pero vaya, importantísimo el Bardock y en segunda instancia el Bellito. Luego, el Kame verde, un Bojack clásico, un Broly, por si acaso. Llevo dos de este Gohan, me parece muy bueno, además como tenemos un mazo mitad verde, mitad amarillo, hay que llevar un par de estos de Gohan, que solo nos va a costar una energía si el rival ya tiene 5 giradas, y dos zetas, y además es un bicho que puede girar una Unisono Battle ignorando Barrier y no se va a enderezar hasta que nos vuelva a tocar, y es un 20.000 doble strike con Deflect, o sea, va a entrar siempre. Entonces pues está muy bien, la verdad es un bicho muy bueno. Y luego un Gero para esas ocasiones en las que nos tengamos que picar, porque aún estamos a 6 vidas y nos quedar a 5 para el token blocker, o queremos bajar de 5 a 4 para poder usar los super combos, etcétera, etcétera. Así que esa es el Z deck. Luego, pasando al main deck. Vamos a empezar por los super combos. Super combos, pues el suyo, básicamente. No es el nuevo de la caja porque es un Piccolo, pero evidentemente ese no lo íbamos a jugar. Es Gohan, es Earthling y ya está. No, es que no hay nada más que decir. Hay que llevar este super combo, vaya. No tiene más. No tiene más explicación. Luego, buscadores. 4 de Goten. Fin de la historia. El Gohan, he probado el otro Gohan. No me gusta. No me gusta. Primero porque solo mira 3, aunque te añade cualquier coste, pero da igual, da igual. Y llevar 8 buscadores no me parece lo adecuado para el buildeo del mazo, ni de coña. Con tener de coste 2 los super combos, que de normal siempre, como los vamos a combar, siempre podemos cargar uno en las Z Energies. Y estos en un momento dado también lo vamos a cargar si lo hemos bajado de primer turno, porque se reduce el coste de bajarlo en 1, siendo este líder, ¿vale? Entonces vale 1. Entonces es la carta que quieres jugar de turno 1, ¿vale? Mira 5 y te añades un Earthling de coste 6 o menos. Sencillo. Pero los vamos a necesitar, porque todas las que sean cartas duales al principio las vamos a necesitar tanto para cargarlas de energía y tener energía amarilla, como para jugarlas. Entonces es importante. Pero como digo, jugar más de 4 buscadores es totalmente innecesario y os va a hacer falta más huecos en el mazo. Entonces el One lo he quitado directamente. Como os digo, he probado 1000 millones de versiones distintas y esta es la que mejor me está yendo. Así que 4 del Goten. El Gohan no me gusta. Luego, carta que no es que sea increíble, pero para mí es muy necesaria, sobre todo al principio. 4 Trunks del blocker. De normal no la queremos jugar, porque no la queremos jugar. La queremos cargar siempre a la Z Energy, para usarla de material sucesor. ¿Por qué? Porque cuando esto se utiliza de material sucesor, ya sea en la mesa o esté en la Z Energy, nos carga una Battle Card verde que no sea Trunks del drop a la Z Energy. Con lo cual, nos carga energía Z Energy por la cara y es un coste 4, que nos va a venir ideal para bajar los sucesos de coste 4. Entonces,
Lo suyo es intentar verla de primera mano. No siempre te la vas a ver, lógicamente, pero es lo ideal para que no te quedes cojo de Z Energy. Así que 4 trunks. Y a malas, pues bueno, lo podemos jugar, robar una carta, o sea, se sustituye la carta a sí mismo, es un 15.000 que a malas puede pegar, dar un golpe, y es un bloque. Eso, pero ya digo que de normal no la vamos a querer jugar. Pero es obligatorio llevar 4, bajo mi punto de vista. Luego una carta que no es del arquetipo ni es nueva, pero me parece muy buena en este deck. 2 de la Versus. ¿Por qué? Primero, porque es Erling. Es Erling. Es buscable. Tanto por el líder como por Goten. Es ideal para ese segundo ataque de cuando ya hemos tirado la Dormant. Me parece muy buena. Parte un coste 4 cuando lo jugamos. Redirige el ataque aquí. Y además, si por lo que sea, a la hora de redirigir el ataque no se muere, al turno siguiente lo tenemos en la mesa y nos vale para pegar de 25.000 doble strike y posteriormente utilizarla como material de sucesor para un coste 4. O sea, es que lo tiene todo perfecto para este deck. Es buscable, es buena carta, para cuando nos hemos dejado esa energía abierta, después de tirar el Dorman, redirige ataque y además es un coste 4 que nos viene de locos para bajar un sucesor sobre él posteriormente. Así que un par de copias me parece muy bueno en este mazo, la verdad. Se ha puesto bastante cara, tengo que decir. Antes estaba sobre 20 euros, ahora está como a 30 y subiendo. Y eso, un par de copias. Me parece cojonuda esta carta para este deck. Costes 4. Llevo 2 Majin Buus del nuevo. Me parece buenísima esta carta. Pero buenísima, increíble. En Majin Buu es absolutamente absurda. Porque es buscable. La juegas con los efectos de los pequeñitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, pues como genérica verde me parece brutal. Entonces yo llevo también aquí 2. No es buscable aquí, ¿vale? Porque no es un Gohan, es un Majin Buu, no es buscable. Pero es un coste 4, que no lo podemos jugar en main o battle. Y nos puede servir para que un bicho rival no active sus skills, ignoring barrier y posteriormente, o sea, podemos pegar, o sea, negar skills, pegar de 20.000 y posteriormente hacer un suceso de 4, porque es un coste 4. Entonces, es una carta muy flexible que puede anular tanto en ofensivo como en defensivo, nos puede anular un ataque o que un bicho no pueda activar blocker o cosas así, ¿vale? Es muy útil, la verdad, muy útil. Un par de copias suficiente. Este spot quizás es el más flexible del mazo porque esto puede ser otra carta y podéis llevar esto de side, ¿vale? Pero en general me parece un cartonazo este y a mí me gusta llevarlo. Y luego pasamos a los sucesores, ¿vale? Del deck. Llevo 4 Gohan Gotenks de estos. La carta es muy buena. Justamente contra Buu es una puta mierda. ¿Por qué? Porque con esta carta anula esto, ya no puedes bloquear, en fin, un desastre. Pero bueno, contra casi todo lo demás, en turnos bajos es una carta muy molesta. ¿Por qué? Porque entra con barrier, el turno que entra más el del rival, es un blocker y un revenge, y además tiene un efecto muy bueno de cuando el rival juega una carta, cualquier carta, un Unison, una Battle, un Z líder. Si lo juega, se lo puedes restear, ¿vale? O sea, ese efecto en turnos muy bajos, que es cuando lo quiere jugar, está muy roto. Es muy buena esa carta. Entonces, ¿qué pasa? Que como puedes girar una carta, pues ya es un golpe menos que te va a ir al Unison, por ejemplo, en turnos bajos, que es muy importante. Luego también puedes bloquear y como tiene Revenge, si te pega con una Battle Card, sabe que su Battle Card va a morir. En fin, es una carta muy buena para turnos bajos
y, y en definitiva, pues eso, vale una energía amarilla. Por eso es importante cargar energías amarillas al principio también, o sea, las cartas duales. Y nada, básicamente hay que llevar 4 por de todos los sucesos nuevos, básicamente, porque ya sea para energías o para cargar a la Z Energy o para jugarlas, necesitamos verlas. Entonces hay que llevar 4 por de todas, lo anticipo ya. Luego, 4 por del Trunks, lógicamente. Lo juego menos que esta, pero contra algunos líderes, cuando ya están en Awaken sobre todo, claro, esta carta puede llegar a ser mejor, ¿vale? Es una carta buena también, como digo, no la juego tanto como el Goten, pero está muy bien. ¿Por qué? Porque parte un bicho cualquiera, ¿vale? No ignora barrier, pero le hace KO a cualquier bicho. Y eliges una Battle Card o líder que esté en rest y el turno siguiente no te puede atacar. Sí que se endereza, pero no puede atacar. Entonces, contra ciertos líderes que roban al pegar o hacen alguna habilidad tocha al pegar o algo de eso, está muy bien este bicho. Porque en turnos alternos le puedes ir chapando el líder, ¿vale? Entonces es una carta que está bastante bien. El problema del deck principal al principio, como digo, es que sí, el líder, cada vez que hace suceso, roba una carta. Eso está genial. ¿Qué pasa? Que estos dos pequeñitos, de todos los sucesos que le han sacado al mazo, son los únicos que no roban al jugarse. No se sustituyen a sí mismos. Entonces no te haces un +1 a la mano con el efecto del líder. No, te quedas como estás. Estás sustituyendo una carta por otra. Ese es el problema que tiene el deck al principio. Hasta tu turno 2, ¿vale? Es el gran mal de este deck. ¿Por qué? Porque estas dos cartas al jugarse deberían robar. Sería lo suyo. Y que el coste 6 y el coste 8 pues no robaran a lo mejor. O que el coste 8 no robara. O algo así. Pero que estos dos deberían robar cuando lo juegas. Es el problema del mazo, ¿vale? Entonces, sí, cartas individualmente son buenísimas, pero claro, te cuestan una energía, más ya tienes que tener un coste 4 en la Z Energy previamente cargado para poder jugarlo. O si un coste 4 te ha sobrevivido, que no suele ser el caso. Por eso lo que digo, que este mazo pide mucha energía para jugar poca cosa. Entonces, eso, como decía, el problema de esto es que estas cartas no roban. Estas cartas no roban. Siendo muy buenas cartas, ojo, pero es lo que hay. Luego, el Charismatic de rigor no falla nunca, porque llevamos Unison. Y llevo 2 Gohan Rares, que me parecen aquí obligatorios. Evidentemente, si jugáis contra un mazo que no lleva Unison, pues os lo podéis quitar cuando hagáis el side deck. Aún así, casi todos los mazos en algún momento dado te pueden llegar a bajar. Si no lleva Unison, pues te puede llegar a bajar un Z Unison en cualquier momento. Y esta carta viene muy bien. Y sobre todo jugando el bellito Z Unison nosotros, que nos lo puede cargar sin pegar, etcétera, etcétera. Además es una carta buscable, además es un coste 6 que nos vale para luego que sea comida del sucesor de coste 6. En fin. Y es un Gohan, quiero decir. Es del propio arquetipo prácticamente, como si lo fuera. Entonces, un par de copias hay que llevar. Opción de Overrealm, el Bardock. Me parece ahora mismo el mejor. Y no nos molesta removernos el drop. Así que un Overrealm tontorrón siempre viene bien. Luego, siguiendo con los sucesor, esto es un cartonazo. Un cartonazo espectacular. Solo lo podemos jugar cuando nosotros tenemos 3 energías. A partir de que jugamos esto, que para mí esto es obligatorio jugarlo en turno 3. Siempre que podáis bajar esto en turno 3. Porque ya esto, además, cuando lo juegas, esto roba. Y por esto robas otra. Entonces ahí ya sí te empiezas a hacer +1 a la mano. Esta carta no tiene nada malo, ¿vale? Vale 1.
lo juegas, robas y al atacar te comba gratis con una carta una carta verde que tenga 5000 de combo. Además le giras una carta en auto, una carta no, perdón, una Battle o Unison, y no se puede enderezar hasta que nos vuelva a tocar a nosotros. O sea, se lo vas a enderezar y en su turno se va a quedar girado. Es cojonudo. O sea, esto no parte cartas, pero las deja giradas hasta que nos vuelva a tocar. Es muy buena. Y además, básicamente estás pegando de 25.000, que ya se tiene que gastar un super combo más una carta. Es muy buena esta carta, muy buena. No tienen absolutamente nada malo. Y es a partir de este momento cuando este mazo empieza a generar value en turno 3. ¿Vale? Hasta turno 3 lo pasas mal. A partir de turno 3 empiezas a robar mucho, generar mucha mano, porque tanto este como Gohan, la SR, aparte de ser muy buenas ambas, roban carta al jugarse, más la carta que roba el líder. Entonces, esta, 30.000 doble strike, la jugamos, robamos, le giramos una carta cualquiera, pues energía, Ignoring Barrier, Arrest. Muy buena carta para esas situaciones en las que ya hemos atacado muchas veces y le queda una energía que se está dejando para un counter al final, lo que sea. Lo jugamos, le chapamos la energía o un blocker barrier o un unison que tenga que sea blocker o algo así, muy molesto. Se lo giramos, lo jugamos y le pegamos de 30.000 doble. Así que carta muy buena. Sin ninguna duda. Y luego yo, personalmente, llevo 2 Gogeta Successor. He visto mucha gente que lleva 3, 4. Hasta 3 lo puedo ver, lo puedo llegar a entender. Porque podéis quitar, como decía, los Majin Buus. Si no os gustan de main, los podéis quitar, vale. Podéis llevar 3, podéis llevar 4, pero me parece totalmente absurdo. Que sí, que os va a dar, además de para cargarla al principio, luego son 0,10 miles. Vale, sí. Pero tú realmente solo vas a jugar una por partida. No te hace falta más. Si tú juegas 4 cartas, tienes más opciones de verte esta carta muchas veces al principio y no la queremos ver hasta turno 3 o 4 incluso. Entonces yo la he reducido a 2. En un momento dado, si la jugamos, perfecto. Porque de normal, de media, solo se juega una por partida, no os engañéis. Solo se juega una por partida. O sea, si se alarga mucho la partida, podéis llegar a jugar una segunda. Tercera y cuarta ni de coña. Y si no la hemos podido jugar por lo que sea, pues tenemos ahí un 0,10.000 en la mano. Igual que estos, son 0,10.000 en la mano. Pero yo seguiría llevando el ratio de llevar 2, aunque esto os come de 0,10.000. Yo no llevaría 4 porque os come espacios de otras cartas mejores que podéis llevar. Así de claro. Entonces, si queréis llevar más, adelante. Os estáis comiendo más espacios de otras cartas que a lo mejor en turnos anteriores os van a hacer falta. Y esta carta hasta turnos más tardíos no os hace absolutamente ninguna falta. Entonces, pues bueno, para mí con llevar 2 más que de sobra. Y luego, por supuesto, 3 Solidarities. Esta carta pues es estrella, es estable, súper estable, es buscable porque es un Earthling y está rota, ¿vale? Pues entonces no hay más. Y además luego nos vale de comida de successor para el Gohan y para el Gogeta. Entonces lo tiene todo. Y además, en caso de que juguéis la Secret nueva, que yo es la que estoy llevando, ¿vale? Yo llevo la Secret nueva. Para Earthling verdes me parece una pasada de carta. Me parece muy buena secreta. Si no la tenéis no pasa nada, porque podéis llevar el Celceno. Es verdad que contra muchos mazos no vais a llegar a turno 5. Por eso el problema de Celceno. Entonces, y tal y como está el meta, que pinta que está bastante agresivo, con Majin Buu, Panseno, Warjeta,
algún U7 blanco también agresivo. No sé, hay muchos mazos agresivos. Contra esas cosas se pasa mal. Entonces, llegar a turno 5 es un poco utopía. Así que, eso, podéis llevar esta, si no podéis llevar también la de Goku que da triple strike a un líder, que también está bien. Puede pillar por sorpresa en un momento dado. Y si tenéis super combos y estos 0-10 miles en la mano, podéis llegar a hacer una cantidad considerable. Luego además, esta carta, además de ser muy buena, en un momento dado puede combinar con esta cuando pegamos y el rival está a 3 vidas. Podemos pegar. Si no nos tira counter, podemos combar esta, pagando una, eso sí, y le hacemos un crítico. Entonces ya le bajamos a 2 y ya nos tiramos con toda la mano. Si no, opción B es jugarla. Tiene un efecto absurdo también, muy absurdo, pero hay que saber el momento también de jugarla y buscar el buen momento. ¿Por qué? Porque al jugarla y pegar, le vamos a quitar al rival una Battle, Ignoring Barrier, una Z Energy y una de la mano al azar. Eso cuando se juega. Y cuando ataca, lo mismo. Va a hacer lo mismo. Y es un 40.000 triple strike. ¿Vale? Es una carta que ya cuando el rival tiene poquita mano, cuidado. Y si no, opción C, es muy versátil esta carta. La podemos utilizar para negar un counter. De eso que el rival ya va a 2 energías, a 2 vidas, perdón, nos tiramos con un doble strike, nos tira un counter tontorrón, de este que cree que ya se ha salvado porque no nos quedan más ataques, pagamos 2, le negamos el counter, el ataque sigue y lo encalamos. Entonces, espectacular, esta carta es muy buena para este deck, tiene que ser un Earthling. Entonces, si os la podéis pillar y la tenéis, jugad esta, sin discusión. Y si no, pues la de Goku Triple Strike seguramente, o Cell Seno si queréis que podéis llegar a turno 5. Así que eso. Y por último, las extra cards. Para mí, aquí los ratios no los cambio. 4 Dormant, 3 Unishing y 3 Homicidal. Este ratio no lo cambio en la Nameku tampoco. Me gusta este. Hay gente que está llevando la Nimbus. Yo la probé mucho al principio. En vez de Unishing estaba probando la Nimbus. No me ha gustado. No me ha gustado en absoluto. Pero para nada, porque muchas veces, o sea, al lado de la Dormant, quiero decir, es mucho peor. Eso está claro. Pero aparte, muchas veces tenía la Nimbus en la mano y a lo mejor pues no tenía más cartas amarillas para descartar. Entonces, pues ahí es un problema porque se te queda muerta, por ejemplo. Luego también Unishing me gusta porque la podemos tirar estando tapeados. Que sí, que luego nos la pueden negar, no te digo que no. Pero la podemos tirar estando tapeados. Nos puede salvar del último ataque. Aunque sea descartando una carta o 2 para hacer su efecto. No sé, en general, para un mazo que la podemos llevar, como es este caso, que podemos llevar las dos, yo lo he preferido antes que Nimbus. Si queréis llevar Nimbus, adelante. A mí no me ha gustado, en absoluto. Y a mí, como se parecen bastante la Nameku y esta, me gusta mucho llevar 3 Homicidals para bajar para ese momento que estamos a 5 vidas. Me parece súper útil vérsela en ese momento. Porque nos ayuda mucho por ejemplo, no gastar de primeras la Dormant. Entonces, junto con el suceso de Goten, que es Blocker Barrier, y esto, más el token que generas, que es un bloque también, podemos aguantar seguramente ese primer turno del rival fuerte, en el que hace Awaken, podemos aguantar sin tirar la Dormant y hacernos un -2 a la mano. Entonces me parece esencial, por eso llevo 3,
verme esta carta para ese momento de la partida. Y eso, si os gusta más la Nimbus, pues adelante. O si queréis llevar 4, 2 y 2 Nimbus, pues adelante también. Yo, como digo, la he probado mucho y no me gusta. Así que bueno, eso sería un poco el mazo. Os puedo enseñar el side, ya que estoy. Lo vamos. Yo llevo 2 Koitsus, llevo una de esas siempre traviesas. Llevo esto contra... Es muy específica contra ciertos mazos, pero necesaria, ¿vale? Para esos mazos que solo te juegan tronchos muy grandes, ¿vale? Como la gogueta esta Rainbow o... yo qué sé. Mazos así que te juegan cosas muy grandes que no te puedas quitar todas de golpe. Pues con esto te limpias todos los costes 6 o más y los warpeas. Está bastante bien. Para cambiarte de Overrealm, pues, por ejemplo, si el Masked Saiyan no te vale contra ese mazo, pues te pones este en sustitución y ya está. Luego, 2 Mutaitos. ¿Por qué? Porque no te pide que sea el líder amarillo. Y es muy buena contra esos boss monster. Pues si ha sobrevivido esto al jugarlo, pues lo tiramos al drop y entra resteado aunque tenga deflect y tenga barrier. Vaya. Por eso si en un mirror verde, por ejemplo, nos bajan Solidarity, pues lo jugamos esto y entra en rest. Entonces, carta muy buena de side. Otra carta muy buena de side es esto. Esto de side me parece esencial en este deck. ¿Por qué? Porque cargamos energías multicolores y podemos hacer el efecto adicional de este, que es yendo a 4 vidas, en vez de pagar la energía, podemos picarnos una vida y que un coste 3 o menos no entre al campo. Que como sabéis, muchos floodgates de Battle Cards o de la Z o de la Z del Z deck o algún que otro bicho es coste 3 o menos y con esto no va a entrar. O sea, esta carta es buenísima en este deck. Luego, como siempre, 3 vegetillas de antidescarte para ese mirror verde. Llevo 2 concept amarillas, ¿vale? Contra ese tipo de decks que nos hacen un spam tremendo de bichos, que son muy agresivos a lo mejor, rollo Arinsu, cosas así. Esta carta es buenísima porque se lo vas a congelar todo, no lo va a poder pasar a modo activo al siguiente y a lo mejor cuando te saque cartas que tengan unique, por ejemplo, que no puedes sacarte más porque ya la tiene en la mesa, pero la tiene girada, pues por ejemplo esta carta es muy buena. O para girarle y blanquearle 2 bichos Ignoring Barrier, que eso verde no lo hace, lo de blanquear bichos, y luego ya se los partes. Cosas así, ¿vale? O la típica secret del rival de esta que tiene un indestructible o yo qué sé, cartas que no se le puede hacer KO, que verde solo hace KO, pues mira, con esto se lo blanqueas y luego se la partes. Y 2 trunks de estos de ignorar barrier indestructible por si acaso contra el típico Zamasus y Garlix, que siempre hay alguno por ahí. Está bastante bien, además es un coste 8 que luego podemos hacer succesor, nos puede jugar la Z extra gratis el turno que lo jugamos, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso sería un poco el side. Y nada, siento haberme extendido tanto, quería explicar bien el mazo de sus pros y sus contras, me parece un buen deck. Y nada, espero que os haya gustado, subiré partidas con este mazo próximamente. Y nada, nos vemos en próximos vídeos.